Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alberto Loera y soy el ministro del servicio en español de la Iglesia de Cristo en Greyville. En este canal encontrarás lecciones cortas para meditar. Justo ahora tenemos una serie de lecciones basadas en las frases que han dicho los personajes bíblicos que los han hecho famosos, frases con las cuales los recordamos. Intentaremos profundizar a lo largo de la lección en ellas, dándoles un enfoque para nuestro diario vivir. Espero que esto sea de grande bendición para ti y para tu familia. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué bueno que hoy tenemos una vez más la oportunidad para que juntos estudiemos más sobre la palabra de Dios. Mi nombre es Alberto Loera y hoy vamos a estudiar lo que David dijo allá en 2 Samuel en capítulo 7, versículos 1 y versículo 2. Recordemos que vamos a estudiar las frases o algunas de las frases que los personajes bíblicos han dicho, frases por las cuales nosotros recordamos las historias o recordamos a este personaje en particular. De lo que vamos a hablar es de lo que Daniel estaba expresando cuando, después de que Dios le había dado paz con todos sus enemigos y que ya no tenía problemas con nadie, un día estando él, mira el tabernáculo, mira dónde está el arca, mira su casa, y es donde se presenta con el profeta Natán y le dice: oye, fíjate que me doy cuenta que yo vivo con muchos lujos y vivo en una casa bien hecha. ¿Cómo es posible que yo tenga todo esto y que Dios siga habitando entre telas, entre cortinas? Siga el arca estando en ese lugar que, recordemos, fue puesto por Moisés, se le fue dicho a Moisés cómo debía de hacerse, y ya había tenido muchos años. Imagínense el desgaste, imagínense la situación en la que se encontraba. Y es donde me pone a pensar, donde quiero que nosotros meditemos en darle lo mejor a Dios. David fue un hombre que estuvo caminando con Dios y que, según Romanos nos dice, tenía el corazón de Dios, y que cuando fue elegido se eligió conforme a lo que Dios veía al corazón y no las apariencias que el hombre veía. Había sido un hombre de guerra, había sido un hombre que había vivido por muchas experiencias difíciles, por muchas situaciones complicadas, y le tocaba el trabajo de defender al pueblo, de unificar al pueblo, de cuidar al pueblo, y por eso tenía que andar en estas guerras, tenía que andar ensuciándose las manos de sangre. Es entonces cuando nos pone a pensar, o nosotros debemos de meditar, ¿qué es lo que nosotros le damos a Dios? Hay veces que nos dedicamos tanto a nosotros, o nos enfocamos tanto en nosotros mismos, en qué es lo que yo quiero, en cómo es como yo lo quiero, en buscar lo mejor para uno, y nos olvidamos que al final todo se lo debemos a Dios, que es por Dios que tenemos todas las cosas, y que mínimo deberíamos de aprender a darle lo mismo que queremos para nosotros, mínimo, por ponerlo ¿cómo se puede decir? En el escalafón más bajo, en lo mínimo, una vez más. Mínimo darle lo mismo que queremos para nosotros. Así como nos dedicamos a nuestras cosas, así como hacemos las cosas que nos gustan hacer y que queremos hacer, deberíamos de estar de la misma manera pensando en lo que Dios quiere, o pensando en lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Y este es un momento para una autorreflexión. ¿Le doy a Dios las mismas cosas, o con las mismas ganas, o con la misma intensidad que obtengo las cosas para mí? Hay veces que, mírenlo, lo podemos ver desde lo más mínimo, desde las cosas cotidianas de la vida. Hay veces que en casa somos capaces de hablar fuerte, de aprendernos cosas de memoria, de dedicarle cierto tiempo a las cosas que nos gustan, ya sea una serie, ya sea una película, ya sea un partido de fútbol o de cualquier deporte, y sí somos capaces de dedicarles horas, y sí somos capaces de levantarnos temprano o de ir hasta muy lejos. Pero cuando se trata de Dios, ¿se ha fijado que a veces todo es un obstáculo? Es que es muy temprano, es que es mucho tiempo, es que tengo que estar todo el rato sentado, necesito estirar las piernas, es que me duele la garganta, es que yo no tengo esa voz, es que no tengo una buena memoria. Y a veces nos dedicamos a darle
nada más como a cuentagotas, como al ahí se va, como por querer cumplir, y no nos dedicamos a darle lo mejor de nosotros. Cuando toca reunirnos, cuando toca trabajar, cuando toca ofrendar, póngale el tema que usted quiera. Fíjese que haga aunque sea lo mismo que quiere para usted. Fíjese que así como lo hacen normalmente, así como se apasiona por algunas cosas que no digo que están mal hacerlas, pero fíjese que sea lo mismo también para Dios. David había hecho grandes cosas, pero se dio cuenta en un momento de su vida y dijo: yo no puedo estar bien mientras Dios está mal. Yo no puedo estar bien mientras las cosas de Dios están peligrando. Yo no puedo estar haciendo todo esto por mí mientras a Dios le doy ahí lo que sea. Es una reflexión para ponernos a hacer un autoanálisis y decir: ¿qué le estoy dando a Dios? ¿Estoy realmente comportándome como lo que me tengo que comportar, con ese agradecimiento, con ese sentimiento de querer compartir con Él lo mucho que Él nos da? O les insisto, o simplemente damos por dar. Me pone a pensar también la parte en la cual David acepta lo que Dios le dice. Dios le dice a David: gracias por tus buenas intenciones, qué bueno que tú quisiste hacer eso, pero no lo vas a hacer tú. Tus manos están llenas de sangre, tú te has ensuciado mucho y no quiero yo que un guerrero sea el que construye, así que lo hará alguien después que tú. Muchas veces creemos que porque tenemos buenas intenciones, Dios lo tiene que aceptar tal cual. Y este es un ejemplo de que no. Lo que David quería era bueno, sí. Era para la gloria de Dios, sí. Era algo que podríamos decir debía de hacer, sí. Pero Dios le dijo que no. Vemos su actitud al decir: bueno, pues entonces no lo hago. Vemos que no se quejó. Vemos que no se aferró a decir: tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, sino que supo escuchar la voz de Dios y obedeció. Él juntó y colectó todas las cosas que su hijo iba a necesitar para hacer el templo. Empezó a ayudar y se dedicó también un poco a eso, pero no desobedeció la voz que Dios le dio. No quiso hacer él otra cosa, y a veces nosotros así somos. Es que, hermano, es que yo tengo muchas ganas, o es que yo tengo buenas intenciones en lo que estoy haciendo. Pues sí, pero si Dios dijo que no, pues hay que obedecer lo que Dios nos ha dicho. A veces es difícil de aplicarlo, pero es necesario. Es necesario que como cristianos vayamos aprendiendo más a escuchar la voz de Dios, a aceptar la decisión de Dios, reconociendo su poder, su soberanía, sabiendo que lo que Él decida es lo mejor y que por algo lo está decidiendo. Entonces aprendamos como David en este punto, aunque tengamos buenas intenciones, aunque lo que queramos sea bueno, a no aferrarnos a quererlo hacer a fuerzas, sino aceptar la voluntad de Dios. El que David tuviera esta actitud le da una recompensa. Y Dios le dice: mira, por cuanto has tenido este corazón y porque has hecho bien las cosas, haré un pacto contigo. Y yo veré que en tu descendencia todavía puedas seguir reinando. Y eso se cumple con su hijo, se cumple con sus nietos, pero se cumple más aún muchos años después, cuando el Mesías viene, porque Dios le prometió que de su descendencia en cuanto a la carne nacería el Cristo, según nos dice Hechos capítulo 2. Cristo proviene del linaje de David, y su trono o su reino está ahí bien puesto. Entonces, David quería hacer algo bueno para Dios, y Dios terminó haciendo algo mejor para David. Esa es la recompensa que tenemos cuando sabemos escucharlo y cuando sabemos esperar en Él. Pero para eso hay que saber tener esa cualidad de paciencia, ese reconocimiento de su sabiduría, esa capacidad de no quererse llevar todos los reflectores, de no tener ese orgullo o esa vanidad, sino que siempre sea lo que Dios quiere, porque al final siempre es lo mejor. Entonces, lo mejor para Dios, lo mejor en cuanto a lo que damos, lo mejor
en saber obedecerlo, porque Dios es lo que busca obediencia más que cualquier otra cosa, busca que le obedezcamos, y lo mejor es la recompensa que Él nos da por simplemente hacer lo que nos tocaba hacer. No nos está pidiendo de más, no quiere que crucemos el mundo, no quiere que hagamos cosas imposibles, simplemente obedécelo y te recompensará. Una lección simple, pero creo que puede ser de bastante importancia para la vida del cristiano. Saber escuchar a Dios, saber entregarse a Dios y saber ser recompensado por Dios. Espero que esto pueda servir para usted y que sea de grande beneficio para su vida. Gracias a Dios tenemos otra vez la oportunidad de abrir la palabra y leerla. Medite en ello cada vez que pueda. Nos vemos aquí la próxima. Mi nombre es Alberto Loera. Que Dios les bendiga.